Bien, ¿cómo están? Vamos ya a otro capítulo. Ahora vamos a hablar del modelo de datos raster, ¿ok? En la anterior clase veíamos los modelos de datos vectoriales. Y ahora el motivo de la clase de hoy es que tratemos el tema de los elementos del modelo de datos raster, ¿ok? Entonces, dicho esto, continuamos. Vamos a tener como sumario que trataremos acerca del valor de la celda, o sea, qué valor o qué datos podemos almacenar, o qué valores de datos podemos almacenar en una celda. Ahora, tamaño de la celda, o sea, qué tamaños los hay, ¿no? La profundidad de celda, ¿no? O sea, qué tanta cantidad de datos podemos meter dentro de una celda, o tantas, más bien dicho, qué tantas posibilidades de tonalidades puede tener una celda, ¿no? Y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre el tema de las bandas, ¿no? Combinación de bandas con imágenes satelitales, ¿no? Con otras bandas también, o con otros raster también se puede hacer combinaciones. Ahora vamos a ver algunas referencias espaciales, ¿no? de imágenes con satélites spot, iconos, ¿no? Ahora bien, también indicar de que esta última parte, que es la referencia espacial de dos sensores de alta resolución, obviamente hay ahora una enorme gama de datos, de imágenes de satélite. Algunos son comerciales, aún, aunque ya cada país tiene pues no cada país, ¿no? Sino hay varios países que ya tienen su propio satélite, ¿no? En el caso de Chile, el satélite peruano también, Perusat, ¿no? Brasil tiene de hecho tiene el Cibers y tiene varios, tienen, digamos, el Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil pues tiene datos bastante interesantes y tiene pues una variedad considerable de satélites, ¿no? Entonces, y esto pues dentro de la gama de satélites gratuitos, ¿no? O digamos, o datos de satélites gratuitos, ¿no? Obviamente hay también los comerciales que sí tienen un costo y bueno, pero no es motivo de esta clase, dado de que eso, si bien en cierta forma parte del sistema de información geográfica, sí hay cursos o amerita un curso aparte, ¿no? Que es el de detección espacial, que ya lo vamos a tener así bien estructurado para ya los siguientes meses. Pero el motivo de esta clase es básicamente que podamos conocer al desplegar una imagen satelital qué es lo que estamos viendo o de dónde vienen esos datos, ¿no? Para que tengamos una base, aunque sea mínima, ¿no? Para ello. Ahora, dicho esto, continuamos. Ahora, los elementos del modelado de raster, ¿no? Acá estamos viendo una imagen iconos, ¿no? Y en esencia, los datos raster utilizan, digamos, una matriz de filas y columnas, ¿no? Sí hay una cierta similitud con los datos vectoriales, en el sentido de que cuando veíamos, ¿no?, que un shapefile tiene una capa de formas, ¿no? Una capa es el punto SHP, ¿no? Veíamos. Y también veíamos que había un punto DBF, ¿no? En el caso de los raster, bueno, está todo integrado por cuenta, ¿no? Solamente hay uno o dos archivos, ¿no? O está en Geotiff y los RRD, que son archivos piramidales, ¿no? Que ya en algún momento también lo vimos. Entonces, y cada píxel ya pues tiene un dato, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no?, el modelo de datos vectoriales utiliza objetos geométricos de punto, línea y polígono para representar estas características. Ahora, aunque es ideal esto para, digamos, características discretas, el modelo de datos vectoriales no funciona bien con fenómenos espaciales que varían en el espacio, ¿no? O varían o tienen ciertos cambios en el territorio, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no?, la temperatura en una montaña puede ser más alta o puede ser más baja que las que están en la ladera o en el valle, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos archivos que son más que nada datos continuos, ¿no? Es muy complicado manejarlos en datos vectoriales. Tendríamos que poner un montón de líneas
un montón de puntos y no es nada práctico manejarlo, ¿no? O sea, no sería nada práctico manejarlo. Ahora, en ese sentido, por eso es que datos espaciales como la precipitación, la elevación del suelo, algunos modelos, por ejemplo, de erosión del suelo, es mejor manejarlos en raster, ¿ok? Entonces, una opción de esto es, pues, como lo mencionaba, manejarlo en raster. Ahora, el modelo de datos rasos utiliza una cuadrícula, ¿no?, para cubrir el espacio, ¿ok? Entonces, continuamos. Este es un ejemplo de un modelo de erosión potencial según el modelo Rusle, ¿no? Está, digamos, categorizado desde muy bajo hasta muy alto, ¿no? Entonces, lo que vemos en rojo es digamos, los niveles más altos de erosión, seguramente zonas con unas pendientes muy pronunciadas, desprovistas de vegetación, en climas lluviosos, ¿no? Eso, digamos, se supondría que son zonas muy susceptibles a ser erosionadas. Y su unidad de medida está expresado en toneladas por hectárea por año. Entonces, esto, más que una imagen satélite, es un modelo de erosión, ¿no? Entonces, el valor de cada celda de cuadrícula corresponde a una característica del fenómeno. Entonces, ¿no?, hay un rango, ¿no? Aquí en el mapa no lo han colocado, pero hay unas escalas, ¿no?, de erosión. Ahora, a diferencia del modelo de datos vectoriales, el modelo de datos raster no ha cambiado en términos de su concepto durante las últimas décadas, ¿no? Si bien es cierto, veíamos, por ejemplo, en el caso de Esri, veíamos, ¿no?, que primero salió ARINFO, ¿no?, con una capa de coberturas en los 80, ¿no? Después evolucionamos al Shapefile, ¿no? Entonces, luego del Shapefile vino la Geodatabase, ¿no? Entonces, y posteriormente, por ejemplo, ya lo tenemos en otros códigos como en Java, ¿no?, en el caso de los archivos GeoJSON, ¿no?, o JSON, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos datos en TIFF, ¿no? JPG TIFF no han evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Los seguimos tratando de la misma manera. Lo que sí ha variado, pues, es la tecnología. Tenemos imágenes de satélite de más alta resolución, con mejor contraste, con mejor resolución espacial, espectral inclusive. Entonces, eso sí ha variado, pero digamos, el concepto primario del de filas y columnas no cambió. ¿Ok? Entonces, dicho esto, continuamos. Ahora, en cambio, la investigación sobre los modelos de datos raster sí ha variado, ¿no? Entonces, tenemos ecuaciones cada vez más complejas, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener fórmulas que nos permitan calcular la humedad del suelo, ¿no? O, por ejemplo, como lo vimos en el otro caso, ¿no?, la erosión, ¿no?, de suelo bajo el modelo Rusle, ¿no? Ahora también podemos tener temperaturas, evapotranspiración, real o potencial. Podemos tener otros datos de modelos, ¿no?, riesgos de erosión, por ejemplo, ¿no?, riesgos de erosión. Podemos tener modelados de probabilidad de nichos, ¿no? O sea, qué tan probable es que con ciertas condiciones espaciales una especie se distribuye ahí, ¿no? Entonces, eso sí, ha evolucionado las técnicas, los métodos, las ecuaciones se han hecho más complejas, ¿no? Y eso sí ha evolucionado, pero más no la estructura principal de cómo se presenta un archivo, ¿no? Ahora, incluyen datos de elevación, también tenemos ahora, pues, los DEM, ¿no? Imágenes de satélite, ortofotomapas y también los mapas escaneados, ¿no? O sea, se ponen en formato raster. Y algunos archivos gráficos también, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, el valor de la celda, ¿no? Un raster representa una superficie continua, pero para el almacenamiento y análisis de datos, un raster se divide en filas, columnas y celdas, como lo mencionábamos, ¿no? Ahora, también sí, un punto acá, vemos el RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, ¿no? Ahora bien, nuestros proyectores o nuestras pantallas de las computadoras muestran esta gama de colores, ¿no? O digamos la combinación de estos tres colores que son perceptibles por el ojo humano, ¿no? Nosotros vemos en un rango visible, ¿no? Vemos nuestro mundo, lo vemos en una combinación de rojo, verde y azul, ¿no? Existen otros seres, pues,
que pueden, por ejemplo, algunos zancudos, ¿no? Pueden captar el infrarrojo, ¿no? La temperatura de las especies de las que se alimentan, ¿no? Parásitos, básicamente, ¿no? O sus huéspedes, en ese sentido. Ahora, en el caso de las imágenes satelitales, tenemos en órbita, en las plataformas espaciales, pues sí, sensores infrarrojos, ¿no? Ya sea infrarrojos de onda corta, onda media y onda larga, y el infrarrojo térmico, ¿no? Entonces, y aparte, ¿no? Los sensores que captan el espectro visible, ¿no? Que es el rojo, verde y azul, ¿no? Y yendo en orden, es primero el azul, el verde y el rojo, ¿no? Entonces, esto es básicamente, digamos, lo que nos ofrecen las plataformas, ¿no? Y nosotros podemos utilizar el infrarrojo y ponerla en el cañón rojo y vamos a ver la vegetación en rojo, ¿no? O los diversos tipos de vegetación en rojo, en gamas de rojo, ¿no? Si lo pusiéramos en el color verdadero, todo lo veríamos verde, ¿no? Pero si lo ponemos en el infrarrojo, vamos a ver de que la vegetación puede tener un distinto comportamiento de acuerdo a la cantidad de clorofila que tenga sus tejidos. Ahora, las celdas también se denominan píxeles, ¿no? El origen de las filas y columnas suele estar en el extremo superior izquierdo, ¿no? Entonces, las filas y columnas comienzan desde aquí y van en lectura, ¿no? Ahora, las filas funcionan como coordenadas y las columnas como coordenadas, ¿no? Entonces, claro, filas y columnas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos un remuestreo, tenemos que georreferenciar un raster. Si lo remuestreamos a colocarle coordenadas x, y, ¿no? En el caso de los TEM, ¿no? Pues, tienen x, y un valor z, ¿no? De muestra la altitud, ¿no? Y la demás gama de imágenes en raster, ¿no? Entonces, dicho esto, continuamos también. Ahora, los datos raster representan puntos con celdas individuales, ¿no? Son básicamente celdas con datos. Aunque el modelo de datos raster carece de precisión, o sea, vectorial, para representar una ubicación, el límite de las características espaciales tiene una clara ventaja en tener ubicaciones de celdas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, somos topógrafos, ¿no? Por ejemplo, o agrimensores. Tomamos una estación total y tomamos puntos geodésicos y los ponemos pues en el territorio, ¿no? Y esos puntos geodésicos dependen pues de la calidad del punto o del tipo de punto geodésico o la red geodésica que estemos usando, van a estar en orden de milímetros, ¿no? Y eso sí, pues con una línea lo representamos. Ahora, en el caso de las imágenes satelitales no es tanto así. ¿Por qué? Porque para empezar primero cubren áreas relativamente grandes, ¿ok? Segundo, los modelos de terreno, como ya lo vimos en las clases anteriores, es la mejor representación matemática de un espacio, ¿no? Y por lo tanto, en zonas de mucha pendiente, ¿no? Con zonas muy abruptas, las imágenes satelitales siempre van a mostrar cierto tipo de desplazamiento. Entonces, esto es lo que indica, ¿no? Si bien es cierto, cada rastro va a tener un X y Y, ¿no? O X, Y, Z, va a tener una limitación en tanto a su georreferenciación, ¿no? O sea, y esto va a depender pues del modelo de elevaciones que usemos para ortorrectificar, pero por lo general, o sea, no esperemos una enorme precisión cuando estemos en zonas abruptas. Es lo que intenta decir este punto. Ahora bien, el tamaño de celda, ¿no? Tenemos celdas que van desde los centímetros en el caso de los drones y van hasta los varios metros, ¿no? Ahí tenemos datos de temperatura, modelos básicamente que van de 5 kilómetros, 1 kilómetro, 250 metros, ¿no? En el caso de los satélites gratuitos, ¿no? De observación terrestre, ya pues Sentinel va por los 10 metros, ¿no? Entonces, Sentinel y Sivers, ¿no? Y ahí pues Landsat pues 8 va con 15 metros y los más antiguitos va pues de los 30 metros para adelante, ¿no?
Y eso es básicamente lo que disponemos. También dentro de Hafsa están, bueno, liberados también imágenes ALOS, ¿no? ALOS sí también tienen pues sus multiespectrales, pero bueno, son datos un poquito, imágenes de catálogo, y tienen pues esa resolución, ¿no? De 10 metros de resolución espacial. Ahora, el tamaño de la celda de un raster se refiere al tamaño del área que representa una sola celda, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que, si ponemos cada píxel con 60 metros, obviamente hablamos de áreas más grandes. Y la resolución espacial va a ser menos clara, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos el mismo espacio con 20 metros y con 10 metros, ¿no? Ahí vemos ya cómo se ven algunos elementos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en un píxel son 10 metros, ¿no? Pero es un cuadradito, ¿no? Entonces, lado por lado es el área del cuadrado, entonces un píxel de 10 metros son 100 metros, ¿no? Y si tenemos un píxel de 30 metros son pues 30 por 30, ¿no? Y vemos que ya van variando digamos, el área que cubre un píxel, ¿no? Ahora, el tamaño de la celda también le va a dar una mayor claridad al reconocimiento de los objetos de la cubierta terrestre, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo, 12.8 metros están en un píxel, ¿no? Ahora, si fuese la mitad, ¿no? Estaríamos teniendo mejor resolución, ¿no? A 3,2 metros estaría mucho mejor. Y así sucesivamente nos podemos ir hasta algunos satélites, ¿no? Con 80 centímetros, con 40 centímetros ya hablamos con iconos, ¿no? Iconos. Bueno, acá bueno, es 50 centímetros sería el caso de iconos, ¿no? Y hasta los drones, ¿no? Un dron sí pues puede obtener datos con mayor resolución. Ahora, aparte de esto, computacionalmente pues también cada píxel puede tener una gama de valores. Y esto ya es de orden computacional, ¿no? Las computadoras manejan los datos en bytes, ¿no? Entonces, en bits, perdón. Entonces, un bit está en el sistema binario, ¿no? Entonces, si es un bit, tiene dos posibilidades, ¿no? O es negro o es blanco, ¿no? Entonces, 2 bytes ya son 4 posibilidades. O es blanco, gris claro, gris oscuro o negro. Ahora, 16 bytes ya son 256 posibilidades de color, ¿no? O sea, o tonalidades de gris. Ahora, también tener en cuenta que cuando armamos una imagen satelital, una composición, cada banda va en una gama de grises en realidad, ¿no? Entonces, y computacionalmente se trata así, ¿no? Pero ya cuando se proyecta una imagen, entonces esta gama de grises se pone en tonalidades de colores, ¿no? Entonces, continuaríamos, por favor. A ver, el tamaño de celda. Vemos acá un ejemplo, por ejemplo, con WorldView, que tiene 30 centímetros para el área de Norteamérica. Vemos los drones que tienen mucho más resolución, pueden ser 5 o 10 centímetros por píxel, ¿no? Dependiendo del vuelo, ¿no? Y acá vemos un ejemplo entre Sentinel y Spot, ¿no? Vemos acá en color verdadero, ¿no? Vemos a 10 metros y a 2.5, ¿no? Igual, acá en falso color ya vemos Sentinel de 10 metros y versus Spot de 2.5 metros, ¿no? Vemos cómo se puede ver. Ahora, como les mencionaba hace un momento, la profundidad de bytes nos permite evaluar, digamos, el nivel de contraste que pueda tener una imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, ven la parte hídrica, ¿no? No sé si alcanzamos a ver esta parte. Con 8 bytes tenemos más tonalidades, ¿no? Con 4 bytes menos tonalidades. Entonces, si quisiéramos separar algunos elementos, por ejemplo, microalgas, ¿no? Entonces va a estar sujeto a digamos, a la resolución radiométrica del sensor. Esto no está vinculado, ojo, al tipo de computadora que tengamos, sino al equipo o digamos a la tecnología del sensor, ¿no?
¿no? Hay sensores que captan incluso en 16 bytes, ¿no? Entonces, es, digamos, la calidad del sensor que está en órbita, ¿no? Eso no depende de la computadora. Ok, entonces dicho esto, continuamos. Un byte es, pues, como lo mencionábamos, 2 a la 1, ¿no? Entonces, o es negro o es blanco. Es una imagen en blanco y negro. 4 bytes ya tenemos 16 colores, ¿no? 16 tipos de grises, ¿no? O gamas de grises. 8 bytes son 256, como mencionaba, y actualmente hay imágenes satélite que pues tienen 16 bytes, ¿no? Que básicamente son 65.536 valores posibles, ¿no? O sea, tiene son de alta o tienen mucho contraste, ¿no? O sea, podemos tener mucha nitidez con esa imagen, ¿no? Ahora, también las bandas de raster, pues, pueden ser de una sola banda, o sea, imágenes monobanda, en este caso de los DEM, o multibanda, ¿no? Entonces, cuando son imágenes multibanda, usualmente lo mínimo que vienen es en el visible y en el infrarrojo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? También hay que entenderlo en el siguiente sentido, ¿no? Cada banda representa un segmento del espectro electromagnético, ¿no? Por ejemplo, el visible, el azul, tiene un rango, ¿no? No recuerdo ahorita los datos en las longitudes de onda, pero dentro de ese rango está el azul, ¿no? El dominio espectral del azul, ¿no? Y tiene propiedades magnéticas, ¿no? O sea, son longitudes de onda, básicamente. El verde tiene otra porción del espectro electromagnético. Ahora, ¿qué sucede acá? Mientras más, por ejemplo, este caso es Landsat, ¿no? El Landsat pues son 7 bandas, ¿no? O 6, ¿no? 7. Bueno, creo que acá se puso, pues sí hay 7, si no estoy viendo mal. Entonces, tenemos 7 puntos dentro del espectro, ¿no? Ahora, hay imágenes hiperespectrales, ¿no? Como en este caso, que están compuestas hasta de 224 bandas, ¿no? Hay varios satélites hiperespectrales que nos permiten tener una mejor, digamos, una mejor resolución del espectro. O sea, tenemos más porciones del espectro. ¿Y para qué esto es importante? Para poder separar dos distintos tipos de elementos, ¿no? Las imágenes hiperespectrales se utilizan mucho en geología o en mineralogía, ¿no? Para poder ubicar algunos posibles yacimientos, ¿no? Entonces, y las otras pues son solamente de observación terrestre, ¿no? Entonces, espero que esta parte haya quedado clara, pero la resolución espectral de un sensor, hablamos del sensor, no de la computadora, es el número de bandas que puede tener o que puede tomar este sensor, ¿no? En este caso, Landsat 8, si mal no recuerdo bien, 11 bandas, ¿no? Entonces, tiene, pues, ¿no? Antes del azul inclusive, ¿no? El Cirrus, ¿no? Y tiene, pues, más porciones dentro del infrarrojo, ¿no? Incluyendo el térmico. Entonces, mientras más partes digamos, del espectro pueda captar, ¿no? Del espectro electromagnético pueda captar un sensor, tendrá una mayor resolución espectral. Y nosotros, ¿para qué nos sirve esto? Para que podamos separar mejor, digamos, distintos tipos de elementos, ¿no? Si captamos más segmentos del infrarrojo, por ejemplo, más porciones del infrarrojo, vamos a separar más tipos de vegetación, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Y bueno, espero que esta parte haya quedado un poquito clara y me haya sabido explicar bien, ¿no? Ahora, la referencia espacial, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de que una imagen satelital se ortorrectifica, ¿no? Se corrige, puede ser pues con puntos referenciales en campo, puntos orbitales del mismo sensor o modelos con los DEM, ¿no? Y básicamente lo hacemos con un objetivo, ¿no? Si nosotros necesitamos que las imágenes estén bien rectificadas, por ejemplo, con fines de catastro, pues vamos a tener que tratar inclusive de amarrarlo con la red geodésica, ¿no?
pero en esta parte queremos indicar que los raster tienen referencias geográficas, o sea, tienen latitud, longitud, oeste o norte. Y básicamente esta precisión horizontal y vertical va a depender de nuestra necesidad, ¿no? Si tenemos que levantar un catastro que tiene que estar pues bien corregido, ¿no? Espacialmente hablando, vamos a tener que poner puntos de control terrestre, ¿no? Con nuestro dron, ¿no? Poner unas dianas, poner cuando menos puntos con GPS submétrico que tengan una buena performance, o si es que hay la necesidad, ponerle mucho detalle ya puntos geodésicos, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado, nos hemos extendido un poquito, pero bueno, nos vemos a la siguiente clase.